Hace rato estaba más bonito. Yo estoy al lado de la estufita, así que no me saca de acá al lado de la estufa ni que me pegue, ni que me pegue. Bueno, esperamos 2 minutos y empezamos. Bueno, vamos a empezar. Tenemos que hablar de un solo tema. Es un tema complejo, así que vamos a ir despacito. Vamos a hablar de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia supraventricular más frecuente. Su frecuencia se incrementa con la edad. Es poco frecuente en pacientes jóvenes, en pacientes de mediana edad, 50, 60 años, hay un 3 a un 4% de pacientes fibrilados, pero en pacientes añosos, de más de 60 hasta los 90 años, puede haber hasta un 5 a un 9% de pacientes fibrilados, con lo cual usted se va a cruzar con pacientes fibrilados sí o sí. ¿Por qué se produce la fibrilación? Bueno, aparecerían múltiples circuitos de reentrada que se propagan al azar en las aurículas y esas múltiples circuitos de reentrada se encuentran con zonas refractarias a la conducción eléctrica y eso hace que la conducción se vaya dividiendo en múltiples direcciones y que la activación de la aurícula termine siendo caótica. Cuando la aurícula está fibrilada, se despolariza 600 veces por minuto. ¿Se acuerdan que con el aleteo habíamos dicho 300? Acá es el doble, 600 veces por minuto. Hay una pequeña cantidad de casos en los cuales, en vez de ser circuitos de reentrada, hay un foco ectópico que genera extrasístoles auriculares que se ubica cerca de las venas pulmonares y que esa es la causa de aparición de la fibrilación auricular. Acá el nodo AB también actúa como filtro, no deja pasar a veces todos los latidos de la aurícula hacia el ventrículo. Cuando un paciente se fibrila, la fibrilación produce una severa repercusión hemodinámica, porque cuando la aurícula está fibrilada, pierde su capacidad contráctil, se pierde la contribución de la aurícula, lo que se llamaba la patada auricular, al volumen minuto cardíaco. Eso hace que se pierda
un 30% del volumen minuto, lo cual es muchísimo. Y eso explica por qué muchas veces la fibrilación auricular descompensa la suficiencia cardíaca. O sea, el paciente cae en insuficiencia cardíaca cuando aparece la fibrilación auricular. Los libros dicen que cuando la aurícula pierde su capacidad contráctil, la aurícula pasa a moverse como si fuera una bolsa de gusanos. Se mueve de esta manera. El problema es que cuando la aurícula no se contrae, se forman trombos adentro de la aurícula. Los trombos se pueden romper, se generan émbolos. Si los émbolos se desprendieron de la aurícula izquierda, pasan al ventrículo izquierdo, salen por la aorta y se produce un embolismo sistémico. Puede ir a cualquier lado, puede ir al tejido cerebral, puede ir a la arteria renal, puede ir a la arteria mesentérica, a la arteria de los miembros inferiores, a las arterias espinales, puede ir a cualquier lado. Si los émbolos provienen de la aurícula derecha, se va a producir un TEP. A veces hay pacientes que entran y salen de la fibrilación. Se fibrilan, están unas horas fibrilados y después vuelven al ritmo sinusal, espontáneamente. Pero cuando vuelven al ritmo sinusal, la aurícula otra vez se contrae. Eso tiene mucho riesgo porque si se formó un trombo, cuando la aurícula se contrae, fragmenta el trombo y ahí se desprenden los émbolos. La fibrilación auricular es una causa muy frecuente de ACV isquémico. Se dice que más o menos el primer año que el paciente está fibrilado puede tener entre un 2 a un 5% de riesgo de tener un ACV isquémico. ¿Por qué causa se puede fibrilar un paciente? Todo lo que agrande las aurículas, todo lo que agrande el tamaño de las aurículas, termina produciendo posibilidad de fibrilación. Puede ser una hipertensión arterial, puede ser una cardiopatía isquémica, puede ser una miocardiopatía, puede ser una insuficiencia cardíaca, puede ser enfermedades de la válvula mitral, el prolapso de la válvula mitral. Después tenemos cardiopatías congénitas, posoperatorio de cirugía cardíaca y de cirugía pulmonar. El hipertiroidismo es una causa muy importante. A veces en los viejos la única manifestación de hipertiroidismo puede ser la fibrilación auricular, como única manifestación. La enfermedad del nodo sinusal, ya hablamos de ella, dijimos que era una enfermedad taquicardia, bradicardia, que empezaba alrededor de los 70 y pico de años con fibrilación auricular y luego con el correr del tiempo se iban bradicardizando en forma progresiva.
las pericarditis, los tumores del corazón, el abuso del alcohol, el estado de embriaguez. Esto es muy interesante porque se llama fibrilación del fin de semana. El tipo toma alcohol, está alcoholizado, se fibrila en el fin de semana y el lunes deja de tomar alcohol para volver al trabajo y sale de la fibrilación. Eso tiene mucho riesgo de embolización. El EPOC, el TEP, la ingesta de cocaína. Hay casos que dicen mediados por el sistema nervioso autónomo, como que el paciente tendría descargas autonómicas que terminarían produciendo el estado de fibrilación. Y después hay fibrilaciones idiopáticas. No se encuentra ninguna causa, pero el paciente está fibrilado. Vamos al cuadro clínico. Puede haber fibrilación auricular con taquicardia importante, aún tan importante que puede llevar a la descompensación hemodinámica, puede llevar al shock. A veces hay fibrilación con una frecuencia cardíaca normal y a veces en pacientes con enfermedad del nodo puede haber fibrilación con bradicardia. O sea que podemos encontrar fibrilación en todo ese espectro, con frecuencia alta, normal o baja. Acá hay un punto muy importante. Hay cuatro características, que permiten que usted haga el diagnóstico de fibrilación sin tener estetoscopio, sin ocultar al paciente. Usted puede, por lo menos 3 de ellos no necesita el estetoscopio. El primero es que el pulso es irregular y desigual. Irregular y desigual. ¿Qué quiere decir eso? Usted va a escuchar es irregular en los intervalos y es desigual en la intensidad. En ambas cosas, es irregular y desigual. Segundo punto, usted le mira el pulso venoso al paciente. Cuando usted le analiza el pulso venoso, usted lo tiene que poner a 30 grados, usted se tiene que poner del lado izquierdo del paciente y ver el pulso venoso. ¿Qué va a ver? Que hay desaparición de la onda A. Con eso solo usted ya me dice que está fibrilado. Si el paciente tenía un cuarto ruido, cuando se fibrila, el cuarto ruido desaparece. Y la cuarta característica es que el paciente tiene lo que se llama déficit de pulso. ¿Qué es el déficit de pulso? El déficit de pulso es que cuando usted le toma los latidos cardíacos con el estetoscopio, el paciente tiene, póngale 100 o 120, pero cuando usted le palpa el pulso, no todos los latidos se reflejan en pulso. ¿Por qué? Porque a veces se despolariza tan rápido que no llegó a juntar un volumen minuto importante. Entonces no se produce onda de pulso. Es un latido, pero sin onda de pulso.
Eso se conoce con el nombre de déficit de pulso. A veces la fibrilación, sobre todo cuando de golpe revierte espontáneamente y pasa a ritmo sinusal, puede producir síncope. Puede producir síncope. Es raro si la fibrilación se mantiene a una frecuencia elevada durante muchos meses, se puede producir una miocardiopatía, que produce una dilatación del corazón que se conoce como miocardiopatía secundaria a taquicardia. El ritmo irregular y desigual produce palpitaciones y a veces hay pacientes que esas palpitaciones son tan intensas y tan irregulares que el paciente no las puede soportar porque no puede dormir, le molestan todo el día y se vuelven locos con las palpitaciones. A veces se puede asociar a disnea, dificultad para dormir y un distrés psicosocial. Se ha hecho una clasificación de la FA. Tipo 1 es fibrilado sin síntomas, tipo 2A leve y las actividades cotidianas no están afectadas, tipo 2B no afecta a las actividades cotidianas, pero al paciente le molestan las manifestaciones, tipo 3 severa, afecta a las actividades cotidianas, y tipo 4 incapacitante, el paciente tiene que abandonar ciertas actividades porque no las puede soportar. Otra clasificación habla de fibrilación auricular de reciente comienzo o de reciente descubrimiento. Es el primer episodio de fibrilación con síntomas. Después la fibrilación paroxística, que es una fibrilación que aparece bruscamente pero revierte espontáneamente, en general dentro de las 48 horas, pero a veces dura hasta 7 días. Después hay una fibrilación persistente, una persistente de larga data, cuando dura más de un año, y hay una fibrilación permanente. Algunos factores de riesgo para su aparición. Un factor de riesgo importante es la insuficiencia cardíaca, donde hay una relación de ida y de vuelta. Tener insuficiencia cardíaca predispone a la fibrilación y tener fibrilación descompensa la insuficiencia cardíaca. O sea que la relación con la insuficiencia cardíaca es de ida y de vuelta. Valvulopatías. El 30% de los que tienen fibrilación tienen una valvulopatía. Y los que tienen valvulopatía tienen más riesgo de ACV. La obesidad también aumenta el riesgo de la fibrilación auricular, la apnea de sueño y la insuficiencia renal crónica. Son factores de riesgo para su aparición. En lo que respecta a la metodología de estudio, usted le va a pedir una rutina de laboratorio general, porque una rutina no se le niega a nadie. Y en esa rutina va a incluir la función renal y T3, T4 y TSH para no tragarse el hipertiroidismo.
Después les va a pedir un electrocardiograma. ¿Qué va a haber en el electrocardiograma? Bueno, que no hay ondas P. Desaparece la onda P. Y son sustituida la onda P por pequeñísimas onditas que son casi pequeñísimas oscilaciones de la línea de base que se denominan ondas F u ondas de fibrilación. La frecuencia cardíaca es irregular, o sea, los intervalos RR son disparejos, son irregulares. Eso es fundamental para diferenciarlo del aleteo. Los intervalos RR son desiguales. A veces hay pacientes que tienen lo que se llama fibriloaleteo. Acá lo que me importa es que cuando usted tiene un fibriloaleteo, es una fibrilación. ¿Qué es lo único que cambia? ¿Por qué es una fibrilación? Porque los intervalos RR son irregulares. ¿Por qué se llama fibriloaleteo? Porque tiene ondas en serrucho, como el aleteo. Sería como una forma intermedia, pero es fibrilación. Por eso se llama fibriloaleteo. No se llama aleteo fibrilado, se llama fibriloaleteo. Bueno, muy bien. El ecocardio, fundamental, el ecocardio para ver la válvula mitral, para ver el tamaño de la aurícula, para ver si adentro de la aurícula hay trombos. Se puede hacer ecocardiograma transtorácico. Si le hace un trance esofágico, todavía mejor, se ve todavía mejor. Si le dosa el factor natriurétrico, suele estar elevado y a veces hay que pedirle Holter, sobre todo para detectar a esos pacientes que entran y salen de la fibrilación. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Hablamos de la fisiopatología, de la clínica, de las causas, de los factores predisponentes y de la metodología de estudio. Yo le puedo preguntar el día del examen, ¿cómo puede usted diagnosticar una fibrilación sin usar el estetoscopio? ¿O cómo va a ser el electrocardiograma en un paciente con fibrilación? O nómbreme 10 causas de fibrilación. Si son 20, te pregunto 10. Te pregunto 20 porque son 40. Bueno, muy bien. Como digo siempre, si son 20 causas, con que usted sepa 20, está bien. Vamos al tratamiento. Vos estás de guardia. Te cae un paciente con una frecuencia de 180 por minuto. Vos le tomás la presión y ves que le tomás el pulso es irregular y desigual. Vos decís está fibrilado. Le tomás la presión, el tiempo se está chocando. Se está chocando porque tiene 180 por minuto. Inmediatamente lo tenés que cardiovertir con 100 joules. Ahí no hay ninguna duda, el tipo se está muriendo, hay que cardiovertir. Si no se está muriendo, lo primero que hay que pensar ¿es hipertiroideo? Como en el aleteo, ¿es hipertiroideo? ¿Cómo me doy cuenta que es hipertiroideo? Y en general es una mujer
tiene agrandada la glándula tiroides, tiene exoftalmos, está nerviosa, tiene insomnio, perdió peso, tiene mucho apetito y pierde peso. En ese caso lo va a tratar con beta bloqueante y va a llamar al endocrinólogo para que le cure el hipertiroidismo. Si descartamos los dos grupos anteriores, el tratamiento continúa en función del tamaño de la aurícula, con lo cual usted le tiene que hacer un ecocardio y lo ideal es que el ecocardio se lo haga en la guardia. Si tiene una aurícula que mide más de 5 centímetros, una aurícula muy grande, está contraindicado volverlo al ritmo sinusal, ni farmacológicamente ni eléctricamente, porque se vio que si usted intenta volverlo al ritmo sinusal a esa aurícula tan grande, a los 2 días se fibrila de nuevo. Entonces no tiene ningún sentido. Usted me dirá, bueno, doctor, pero no lo puedo dejar a 180 por minuto, pues se me va a morir el tipo. Entonces lo tengo que frenar. ¿Cómo lo freno? Con medicación que actúa en el nodo AB. ¿Qué le puedo dar? Bueno, el medicamento que más se usa es la digoxina. La digoxina, usted hace una digitalización rápida por vía intravenosa. Le da 0,25 cada 6 horas. A la quinta dosis está digitalizado. Este es el que más se utiliza. Si usted no quiere usar digoxina, puede darle atenolol intravenoso. Vienen ampollas de 1 miligramo y le puede dar como dosis máximas 10 miligramos. Pero el paciente no tiene que tener insuficiencia cardíaca porque se le puede descompensar la insuficiencia cardíaca y no tiene que tener EPOC o asma, porque son contraindicaciones para el beta bloqueado. Y tercera elección le puede dar verapamilo intravenoso de 2,5 a 10 miligramos intravenosos lento. Si es muy viejito, hay que tener cuidado con el verapamilo porque en los viejitos a veces produce bradicardias severas. Si es muy viejito, 80 y pico de años. Muy bien. Se trata de controlar la frecuencia cardíaca del paciente, llevándolo a una frecuencia alrededor de 80 latidos por minuto y que con el esfuerzo no supere 115. Por supuesto, si el tipo va a quedar fibrilado, usted lo va a tener que anticoagular para que no forme trombos, para que no haya émbolos. ¿Está claro? ¿Cuál es el paciente en el cual yo me tiro a la cardioversión? ¿Qué es la cardioversión? La cardioversión es volverlo al ritmo sinusal. ¿Por qué es tan importante la cardioversión? ¿Por qué hinchamos tanto con cardiovertirlo? Porque si usted lo cardiovierte, usted recupera 30% del volumen minuto. Y a lo mejor ese tipo dentro de unos años hace un infarto y ese 30% del volumen minuto es lo que le salva la vida. Entonces, ¿cuándo lo cardiovertimos? Cuando tienen una aurícula pequeña, una aurícula menor de 5 centímetros. Ahí lo podemos cardiovertir. ¿Cómo se cardiovierte? ¿Cómo se cardiovierte?
Primero, ¿en qué momento se cardiovierte? Si usted tiene una patología que está descompensada, por ejemplo, un EPOC con hipoxemia, o una pericarditis aguda, una neumonía, o tiene fiebre, o está hipertiroideo, o está séptico, no le va a hacer la cardioversión en ese momento, porque se va a volver a fibrilar por la enfermedad de base. Usted en ese momento va a tratar de controlarle la enfermedad de base y cuando la enfermedad esté controlada, usted lo va a cardiovertir. Si la cardioversión se difiere en el tiempo, usted lo va a tener que anticoagular para que no forme trombo. ¿Cómo se puede hacer la cardioversión? Bueno, se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer una cardioversión eléctrica. En los últimos años, los cardiólogos prefieren la cardioversión eléctrica, básicamente porque le baja los costos y disminuye los días de internación. ¿Cómo se hace la cardioversión eléctrica? Usted lo lleva a unidad coronaria, lo seda con midazolam, lo duerme con midazolam y lo desfibrila con 100 a 200 joules. Se hacen varios intentos, en general se hacen 3 o 4. No todos son exitosos, tiene un 20% de fracaso. O sea, 80% cardiovierte, 20 no. Eh, Hay otra, esa es la cardioversión eléctrica. Hay otra cardioversión que usted puede hacer, que es la cardioversión farmacológica. Ahí hay varias drogas que usted puede usar para cardiovertir. ¿Cuál es la más eficaz de todas? La más eficaz de todas es el ibutilide. El ibutilide se usa por vía intravenoso. En general se usa una dosis de 1 miligramo que se puede repetir a los 10 minutos y cardiovierte el 60%. Otra droga nueva que se está usando es el Bernacalant. Berna con B corta, Bernacalant con K y T al final. Bernacalant. El Bernacalant también está revirtiendo más o menos un 60%. Y después nos quedan drogas más antiguas. Se puede dar amiodarona. Amiodarona cardiovierte un 40%. Se puede dar propafenona, pero la propafenona solo se puede usar en pacientes que no tengan enfermedad cardíaca. Si hay enfermedad cardíaca, no se puede usar propafenona. Y la droga más antigua que se utilizaba para cardiovertir es la quinidina, que es una droga con muchos efectos adversos que hoy en día se usa muy poco. Entonces, conclusión. Usted, si el tipo tiene una aurícula chica, usted lo va a cardiovertir. Aurícula chica es menos de 5 centímetros. Antes de cardiovertirlo, tiene que estar seguro que adentro de la aurícula no haya un trombo, porque si no, usted lo cardiovierte y hace un desastre, tipo hace una ACV, rompe el trombo y hace una ACV. Lo puede cardiovertir eléctricamente en unidad coronaria, tiene 80% de éxito, se prueban 3 o 4 veces, 100 a 200 joules.
o puede elegir la cardioversión farmacológica. Las drogas que mejor cardiovierten son el ibutilide y el bernacalan. Se puede usar amiodarona, se puede usar propafenona, y la que menos se usa por sus efectos adversos, la quinidina. Se usaba cuando yo me recibí, se usaba quinidina, era la única que había. Yo parezco que soy de la época de los sarcófagos egipcios. Eh, muy bien. ¿Qué más? Profe, si la aurícula no está dilatada a esa cantidad de centímetros, sí lo puedo tratar como habíamos dicho, primero con digoxina o atenolol. Si tiene, Ahí si sí. tiene, si tiene más de 5 centímetros, no se cardiovierte de ninguna manera, Bien, ni bien. farmacológica ni eléctricamente. Ok, perfecto. Solo se frena. Ok, Se frena. Hay bien. 3 drogas frenadoras: la digoxina, el atenolol y el verapamil. ¿Y sigo con eso? O sea, ¿el paciente queda con esa medicación Queda con forever? esa, queda con esa medicación y anticoagulado de por vida para que no forme Claro, trombos. los trombos, ¿Está? sí. Ah, perfecto. Ok. ¿Está claro? Si la aurícula es chiquitita, ahí sí lo cardiovierto o eléctricamente o farmacológicamente con estas drogas que yo te dije: Bernacalan, ibutilide, amiodarona, propafenona, quinidina. ¿Está? Doctor, y si fracasa la parte, o sea, la conversión que yo quise hacer de manera eléctrica, Le podés ¿puedo hacer hacer la la farmacológica? Le podés hacer la farmacológica si fracasa la eléctrica. Le podés tirar el lance y hacerle la farmacológica si fracasa la eléctrica. Y luego de eso, el paciente no Puede tiene que quedar pasar, anti... puede pasar también que fracasó la eléctrica, le hiciste la farmacológica y también fracasó. En Claro. ese caso queda fibrilado, le das medicación para que se baje la frecuencia cardíaca y anticoagulación para que no haga un trombo. Sí, eso le iba a preguntar lo de la anticoagulación. Perfecto. Ahora vamos a ir a ese tema de la anticoagulación. Ok. Hay algunos factores que predisponen a que la fibrilación se vuelva a fibrilar. Usted lo revierta y se vuelva a fibrilar. Si es un paciente de más de 65 años, si estuvo fibrilado más de un año, si el tamaño de la aurícula es mayor a 4,5 centímetros, si tiene cardiopatía asociada, si tiene disnea mayor de grado 2, si el ventrículo izquierdo está dilatado y la fracción de eyección está deprimida, o sea, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene antecedentes de recidiva precoz y si ya fracasaron los fármacos que se utilizaron para la prevención previamente. Entonces, todo eso es lo que predispone a que recidive precozmente. Quería ver dónde está esto. Y si yo no tengo posibilidades de hacer un ecodoppler Y en la ahí guardia, no, mira, eh, tenemos que trabajar como se trabaja en el mundo civilizado, que claro. no podemos hacer la cosa a ciegas, porque a ciegas el tipo puede tener una aurícula chica, pero tener un trombo. Entonces vos lo desfibrilaste, se te fue a la mierda, tipo. Entonces tenemos que trabajar como en un mundo civilizado, si no vamos a matar gente. Sí, es verdad. Es así de clarito.
El tema es Bueno, que a ¿qué veces no pasa? hay ecodoppler, Doc, ese es el problema. Claro, no, ya lo sé, si tengo algo que me caracteriza es que trabajar en la realidad, yo sé lo que es la realidad, Pobre para el paciente, ¿no? Pero bueno, claro, pero lamentablemente, en esos casos a veces es mejor frenarle la frecuencia cardíaca, anticoagularlo y pedirle el ecodoppler que se lo hagan en 2 días, en 3 días. sí, urgente. Sí, urgente en 2 o 3 días, de urgente no tiene mucho. Urgente sería hacérselo cuando entró, ¿no? Sí, obvio. Pero entonces, vos por lo menos no te tiraste a cardiovertirlo a ciegas. Que si lo cardiovertís a ciegas, puedes hacer un desastre. Exactamente, gracias. Vamos al riesgo el riesgo tromboembólico. Se recomienda que cuando el paciente tiene una fibrilación, si va a quedar fibrilado determinada cantidad de horas antes de intentar la cardioversión, o si tiene una aurícula grande y usted ya no va a intentar la cardioversión, que el paciente quede anticoagulado. Lo interesante es que acá no se le da heparina, se lo anticoagula directamente con anticoagulantes orales. En el mercado hay dos, el acenocumarol, que es el Sintrón, vienen comprimidos de 1 miligramo, se da uno por día y se controla la anticoagulación con el tiempo de Quick o con el RING. El RING es una fórmula de tiempo de Quick internacional. Entonces se dice que se lo lleva a un ring entre 2 a 3. Si el paciente es alérgico al acenocumarol, se puede usar warfarina como otra alternativa, anticoagularlo con warfarina. Por ejemplo, mi papá tenía una fibrilación y era alérgico al acenocumarol, así que hubo que darle warfarina. Eh, Hay mucho riesgo de que hagan ACV, mucho riesgo que hagan ACV isquémico. Por eso el tema de la anticoagulación. Yo acá les puse en el libro un score. El score se llama CHA2DS2BASC. Yo verdaderamente creo que un score a mí me sirve si me facilita. Si no me facilita, es al pedo. Este score para mí es al pedo, totalmente. Usted diría, ¿y para qué me lo pone? Bueno, se los pongo porque está en los libros. Es importante que usted sepa que existe. Pero en realidad es un score que no tiene mucho valor, porque fíjese, si usted lo analiza el score, le va dando puntos, pero prácticamente todo puntea más de 2 puntos. Usted va a terminar anticoagulando a casi todos. Es muy raro que el tipo se salve, porque todos los puntos que tiene, la mayoría de los pacientes los tiene. Bueno, la medicina, ¿cuál es el problema cuando yo te anticoagulo? Hay varios problemas. Primer problema, si te golpeas, te das un golpe en la cabeza, puedes hacer un hematoma en la cabeza. Si sos un viejito y te caes, los viejos se caen. Te golpea la cabeza, haces un hematoma, te morís. Entonces no es joda esto de anticoagular a la gente. No es una cosa tan sencilla. Esto por un lado. Por el otro lado, cuando yo te anticoagulo con acenocumarol,
te tengo que hacer controles de coagulación, más o menos cada 20 días. Y además, cualquier medicación que yo te agregue puede alterar tus niveles de coagulación. Entonces, cualquier medicación que usted le agregue al paciente, tiene que avisarle al hematólogo y el hematólogo le tiene que hacer un control a la brevedad. Y por supuesto que uno dice, bueno, está bien, tiene que hacer un control cada 20 días, no pasa nada. Claro, no pasa nada cuando usted camina, cuando usted tiene 40 años, 50. Pero cuando usted es un viejito de 80 y para llevarlo al consultorio su hijo tiene que pedir el día del trabajo y nadie lo puede llevar, es un quilombo, es un quilombo. Entonces empezaron a buscar medicaciones que se pudieran dar por boca y que no requirieran cada 20 días hacerle un control de la anticoagulación. La primera es el dabigatran. El dabigatran es un inhibidor de la trombina que actúa a una dosis de 150 miligramos, 2 veces por día. La ventaja es que no hay que hacerle controles de coagulación. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Tiene mucha intolerancia digestiva, produce dispepsia. Después surgió una droga que se está usando todavía más, que es el rivaroxaban. El rivaroxaban es un inhibidor del factor 10 activado. Se dan 20 miligramos una vez por día. No requiere controles de coagulación, pero tiene riesgo de sangrado digestivo. Yo enganché 2 o 3 viejos con sangrado digestivo por el rivaroxaban. Después salió el apixaban. También tiene riesgo de sangrado digestivo. Y después sacaron el edoxaban, que también tiene riesgo de sangrado digestivo. Entonces, se está utilizando bastante este tipo de medicaciones, muchas veces sin tener tan en claro que pueden tener efectos colaterales. Como que a veces los médicos abusan de optimismo. O sea, nadie se fija si el tipo le trae problemas la medicación. Y estas medicaciones no son inocuas, tienen sus problemitas. El acenocumarol también. O sea, no es que el acenocumarol no te produce nada. Usted me dirá, y doctor, ¿y si lo dejamos con aspirina sola, en vez de ponerle anticoagulante, le dejamos solo con aspirina? Estos anticoagulantes no te bajan el riesgo a 0, pero te lo bajan a un 85%. La aspirina te lo baja a un 50%. O sea, hay mucho más riesgo de que el viejo haga una ACV. A veces usted tiene una situación intermedia. ¿Cuál es la situación intermedia? El viejo tiene 85 años, usted lo anticoagula, pero el viejo es parkinsoniano y se cae. Y usted dice, ¿qué hago? ¿Se muera de ACV isquémico o que se muera de ACV hemorrágico? ¿Qué elijo? En esos casos, a veces uno puede anticoagularlo, pero con un poquito menos de rin.
En vez de ir con un rin de 2 a 3, anticoagularlo a 1,5, como bajarle un poquito el rango de anticoagulación, cosa que si se cae y se pega un golpe no haga un hematoma y se muere. Una cosa así. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa con el paciente? ¿Qué pasa con el paciente que yo lo cardiovertí y volvió al ritmo sinusal? Hay riesgo que se vuelva a fibrilar. Entonces yo puedo usar medicaciones. Medicaciones para evitar que se vuelva a fibrilar. ¿Qué puedo usar? Si fue una fibrilación que no tuvo patología cardíaca, supóngase por alcoholismo, por hipertiroidismo, no hay patología cardíaca, se puede usar propafenón. Se usa 150 a 300 miligramos cada 8 horas de propafenón. Si el paciente tiene patología cardíaca, se usa amiodarol. ¿Se puede hacer algo más con la fibrilación auricular? Sí, se está haciendo ablación con radiofrecuencia. Se puede hacer ablación con radiofrecuencia. En general, en pacientes que con los medicamentos mantienen una frecuencia ventricular muy alta igual, como que te cuesta mucho bajarle la frecuencia cardíaca. En esos pacientes se inventó el hacerle la ablación del nodo AB. Pero si usted le saca el nodo AB, dice, y doctor, ¿cómo late el ventrículo? Le ponen un marcapaso. Entonces, ablación de nodo AB y colocación de un marcapaso definitivo. Están investigando desfibriladores implantables adentro de la aurícula. Se está investigando por ahora. Todavía no están en el comercio, pero se está investigando colocar desfibriladores implantables de la aurícula, así como hay desfibriladores que lo desfibrilan a usted si hace una taquicardia ventricular y lo resucitan, le haría lo mismo en la aurícula. Bueno, esto se está investigando y se están probando a ver si funcionan. ¿Mm? Bueno, con esto vimos todo lo de FA, pero como es un tema importante, vamos a repasarlo de vuelta, vamos a mirarlo de nuevo. Quiero que se lo graben bien. Por dos razones podés estar fibrilado. Por circuitos múltiples de reentrada que terminan generando un caos en la aurícula o por un foco ectópico en las venas pulmonares. No hay otras causas de fibrilación desde lo eléctrico. La fibrilación tiene dos consecuencias nefastas. La pérdida de la contracción de la aurícula, 30% de caída del volumen minuto, descompensación de la suficiencia cardíaca y formación de trombo, embolia sistémica o embolia pulmonar. La embolia sistémica puede ir a cualquier lado, puede ir a las piernas, al riñón, al hígado, a la médula, al cerebro, donde usted quiera. Profe, Sí, una consulta. ¿Cómo puedo saber si esta fibrilación es como aguda o se puede ser algo crónico? mira,
En general, si el paciente viene a la guardia y viene con una fibrilación rápida y te dice, yo hasta hace 3 horas estaba fenómeno, y bueno, eso es una fibrilación aguda. El fibrilado crónico, el tipo puede estar meses fibrilado. Hay pacientes que no le dan bola, no perciben las palpitaciones, no se dan cuenta. Y aparte acordate que hay fibrilados que tienen frecuencia cardíaca normal y hay fibrilados que tienen bradicardia. Entonces, te puede pasar que un paciente venga con una fibrilación y en realidad no sea una fibrilación aguda, sino que sea una fibrilación crónica. El tipo está fibrilado a lo mejor hace meses o hace semanas. ¿El tratamiento es lo mismo? El tratamiento es lo mismo, Ujú. pero cuando usted está con un fibrilado crónico tiene mucho más riesgo de que tenga trombo. Sí, Y usted antes de hacer el tratamiento va a tener que medir la aurícula y ver qué tamaño de aurícula tiene. Siempre el tratamiento está en relación con el tamaño de la aurícula. Siempre. perfecto. Bueno, hablamos de las causas, dijimos muchas causas cardiológicas. El agrandamiento de las aurículas en general es clave. Siempre que hay fibrilación hay agrandamiento de las aurículas. Puede ser por hipertensión, cardiopatía isquémica, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca, valvulopatía mitral, prolapso de válvula mitral, cocaína, EPOC, TEP, abuso de alcohol, lo que llamamos la fibrilación del fin de semana, cirugía torácica, cardiopatía congénita, pericarditis, tumores cardíacos, hipertiroidismo, enfermedad del nodo. Clínicamente, recordar pulso irregular y desigual, falta de la onda A, desaparece el cuarto ruido, déficit de pulso. Hay más latidos con el estetoscopio en el corazón que los latidos que yo percibo con el pulso radial. Eso se llama déficit de pulso. Muy bien. Profe, recientemente, hasta hace poquito, tengo un amigo que recibió una descarga eléctrica y tuvo fibrilación auricular. Pasó justo. ¿Auricular o ventricular? No, tú es un jovencito, ¿viste? Tiene 13 años. Tuvo auricular. Bueno, eso es por una descarga eléctrica. Sí, puede Sí, tenerla. Sí, sí. Sí, tuvo suerte que no se murió. sí, mucha suerte. Podía haber hecho una fibrilación ventricular y se podría haber muerto. ¿Mm? Sí. No, que el paciente cuando está internado, ¿no? ¿Se le puede dar enoxaparina si no tiene ningún problema renal? No, O sea, no se usa heparina en ¿no? la fibrilación. Se Ok, usa directamente anticoagulantes orales. ok. Se usa heparina. Estaban pidiendo si podía explicar de vuelta lo del estetoscopio, lo de diagnosticar sin Lo el del déficit. estetoscopio. Y bueno, hay tres cosas que yo no necesito el estetoscopio. Si yo te palpo el pulso, tu pulso es irregular y desigual, digo, está fibrilado. Ya está, no necesito otra cosa. Necesito 2 dedos. Si te miro el pulso venoso y no tenés onda A, está fibrilado. No necesito el estetoscopio. Las otras dos cosas, ver que desapareció el cuarto ruido, necesito el estetoscopio. Y el déficit de pulso también, porque ahí comparo los latidos del corazón con los latidos de la muñeca. Entonces, ahí tengo que tener un estetoscopio. Eh, Recordar la relación de la fibrilación con la insuficiencia cardíaca, esta relación de ida y de vuelta, en el sentido de
La insuficiencia produce fibrilación y la fibrilación descompensa la insuficiencia. Otra cosa de ida y de vuelta. La obesidad y la apnea de sueño como factores predisponentes y la insuficiencia renal crónica también como factor predisponente. Profe, lo del score que usted mencionó ahí, ¿Mm? eso es solamente para saber si va, en teoría, si se anticoagula oralmente el paciente o no, ¿no? Lo pregunto Sí, porque en el hospital de la Echeverría sí hacen como que ojito con este score y tal, me imagino que más capaz teóricamente, pero como usted dice también, hay, la mayoría de pacientes mínimo van a ser o hipertensos o por ahí una edad mayor a 75 años o son de sexo femenino. Entonces ya por ahí ya tengo 3 puntos. pero por eso te digo, si vos empezás a puntear, son muy poquitos los que no van a quedar en la puntuación. Entonces, vos estás aprendiéndote tú un score de memoria de cuántos los puntos y todo. ¿Y qué te aporta en la práctica clínica? Te aporta muy poco en la práctica clínica. Eso es Bien, lo que yo perfecto. digo. Sí, no, solamente como para tenerles eso, es para servirme de que si lo anticoagulo o no en la sumatoria de puntos, ¿cierto? Es para eso nada Exactamente, más. exactamente, Bien, exactamente. ok, perfecto. Listo. Bueno, muy bien. Vamos al tratamiento. Repasemos de vuelta el tratamiento. Si el tipo llega fibrilado con altísima frecuencia y tendencia al shock, cardioversión eléctrica con 100 joules, sin dudar, porque se está muriendo. O sea, ahí no tengo que cardiovertir porque se está muriendo. No me importa si la aurícula tenga trombo o no tenga trombo, porque se está muriendo, entonces lo tengo que cardiovertir. Si es por hipertiroidismo, usted ve una mujer con muchos estigmas hipertiroides, usted dice esto es por hipertiroidismo, beta bloqueante y llamo al endocrinólogo que le trate el hipotiroidismo. En el resto de los casos, su conducta depende del tamaño de la aurícula. Lo ideal es que usted tenga un ecocardio en la guardia y usted le mida la aurícula en el momento en el que usted está con el paciente. Si la aurícula es una aurícula grande de más de 5 centímetros, no lo cardiovierta porque no sirve. Se va a volver a fibrilar en 2 días. En esos casos lo que usted tiene que hacer es bajarle la frecuencia cardíaca. ¿Cómo le bajo la frecuencia cardíaca? Digoxina, atenolol o verapamil. ¿Hay preferencias? Sí, la digoxina es la que más se usa, sobre todo si tiene insuficiencia cardíaca. El atenolol, cuidado que no tenga contraindicación para recibir beta bloqueante. Y el verapamilo, con cuidado con los viejitos, porque pueden hacer bradicardias extremas. Además de anticoagular, además de bajarle la frecuencia cardíaca, usted lo tiene que anticoagular para que no se formen trombos y no se formen émbolos. Si el paciente tiene una aurícula menor de 5 centímetros, una aurícula chiquita, usted va a tratar de cardiovertir. Pero para eso tiene que estar seguro que en la aurícula no tenga un trombo. Porque si usted lo cardiovierte con un trombo en la aurícula, es usted mismo el que está haciendo que se eh, dispersen los émbolos. Entonces, ¿cómo lo puedo cardiovertir? Bueno, puedo hacer una cardioversión eléctrica o farmacológica. La eléctrica se lleva a unidad coronaria, se lo duerme y se lo paletea. A veces lo paleteo una vez y ya sale. A veces dos, a veces tres, a veces cuatro. Más de cuatro ya no tiene sentido. ¿Qué éxito tiene? 80%.
20 fracasan. Los que fracasan pueden ir a la cardioversión farmacológica. La cardioversión farmacológica es menos eficaz. La mejor droga es el ibutilide, 60%. El Bernacalan, 60%. La miodarona, 40%. La propafenona, 40%, pero no tiene que tener enfermedad cardíaca previa. Y la quinidina, que hoy en día casi no se usa. Después, usted tiene que manejarle el riesgo de trombos. Lo clásico es anticoagularlo con acenocumarol o con warfarina si es alérgico al acenocumarol. Se controla con el tiempo de Quick o con el RING. El RING es una medición internacional del Quick. Porque el problema que había era que usted estaba anticoagulado acá y usted viajaba a España. Y en España usaban otro Quick distinto que nosotros. Entonces un día se juntaron, dijeron, mira, esto es un quilombo, vamos a hacer una sola determinación internacional, la llamaron RING, y usted ya sabe que usted está anticoagulado con un RING entre 2 y 3. Entonces eso ya es internacional en todo el mundo. ¿Cuál es el problema de anticoagularlo? Bueno, si el paciente tiene mucho riesgo de caídas, si el paciente le dan un golpe en la cabeza, puede ser un hematoma, si se cae de la cama, puede ser un hematoma. Usted lo tiene que controlar los niveles de anticoagulación cada 20 días y si introduce un nuevo medicamento, tiene que avisarle al hematólogo porque eso puede modificar los rangos de anticoagulación. Aparecieron las drogas nuevas, el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban y el edosaban. El dabigatran es un inhibidor del factor 2 activado, mientras que el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban son inhibidores del factor 10 activado. Estas drogas, la ventaja que tienen es que se dan por vía oral, no hay que llevar al paciente cada 20 días a hacerle los controles. Eso es genial si vos tenés un viejito postrado, si vos tenés un viejito que hay que llevarlo en silla de rueda, que movilizarlo es un quilombo. Si el tipo es un tipo que deambula, no pasa nada, le podés dar el síndrome y que vaya cada 20 días ese control. ¿Mm? Recuerden que estos tienen sus efectos colaterales, sobre todo el rivaroxaban, que es el que más se usa. Recuerden los sangrados digestivos. Los sangrados digestivos. Doctor, en el caso comentado por la colega Esther del niño, ¿cuál es la mejor conducta en el caso? ¿En qué caso? No te entendí. Que comentó la colega Esther sobre el niño que fue electrocutado, si me acuerdo bien. Ujú. ¿Cuál sería la mejor conducta? ¿Sería se cardiovierte directamente o se hace una cardioversión Usted le, farmacológica? usted le tiene que hacer un ecocardio, descartar que no tenga trombo en la aurícula. Si no tiene trombo en la aurícula, usted lo cardiovierte. Lo puede cardiovertir eléctricamente o lo puede cardiovertir farmacológicamente. Bien, Después tendrá que evaluar si esa cardioversión fue exitosa o no. A veces hay pacientes que, a pesar de que usted intenta cardiovertirlos, quedan fibrilados. Póngale un 10%. En este ¿Mm? chico lo cardiovertieron, pero antes lo pusieron en hielo para ver si bajaba la frecuencia. En hielo, Sí, o sea, trataron de provocarle una cosa vagal, como para ver si con el estímulo vagal del frío le bajaba la frecuencia. Una cosa así, supongo. Eso es lo que intentaron hacer. Vio cuando hoy hablábamos al mediodía que le ponían hielo en la cara para bajar la frecuencia, provocarle como una reacción vagal, a ver si él solo baja la frecuencia.
Probablemente fue eso lo que intentaron hacer. No. Pero después lo cardiovertieron también. Eléctricamente, Sí, justo. claro. Muchas gracias, doctor. Una vez que usted tiene al paciente, que usted lo sacó de la fibrilación para que no se vuelva a fibrilar, usted puede usar, si no tiene patología cardíaca, propafenón. Si tiene patología cardíaca, amiodarona. Así que hemos repasado todo 2 veces. Por supuesto, el día del examen va a haber preguntas de fibrilación auricular. Y usted tiene que saberlo, porque yo se lo expliqué con lujo de detalle. Así que no puede perder puntos en la pregunta de fibrilación. Por supuesto, va a haber electros también de fibrilación. Es una patología muy frecuente. Entonces usted la tiene que saber. ¿Está claro? Sí, Doc. Doc, una consulta, el profilaxis, ahorita que estábamos hablando después del mantenimiento, ¿sí? Con la miodarona, ¿eso se mantiene también de por vida o se da por un tiempo? Se mantiene de por vida. Ok, ¿cuánto es ¿Verdad? la dosis que Se se mantiene mantiene de de por por vida. vida? Cuando veamos a miodarona, la clase que viene, Ah, allí hablamos de las bueno, dosis, porque la listo, miodarona es listo. una droga bastante difícil para manejar, porque hay que Ok, darle una dosis de carga muy grande de entrada, después hay que ujú, ir bajándole la dosis progresivamente. Es una droga que tiene muchos efectos adversos, entonces hay que controlar muy bien que no haga efectos adversos por la listo. medicación. Ok, ¿Mm? perfecto. Ahí alguien me hizo una pregunta, a ver, me la repite porque no la pude leer. Dice, doctor, ¿qué se prefiere realizar primero en una aurícula pequeña? ¿Una cardioversión eléctrica o farmacológica? Mire, el tema es el siguiente. Con la cardioversión eléctrica, yo lo cardiovierto a usted en 5 minutos. Lo dejo internado unas horas más, lo controlo y lo mando a su casa. Entonces, la internación se acorta mucho. La farmacológica a veces tengo que esperar un día, 2 días que actúe la medicación y que lo revierta. La tendencia en la Argentina en los últimos años es a privilegiar la cardioversión eléctrica. Pero si usted quiere hacer la farmacológica, la puede hacer perfectamente. No hay ningún problema. Puede empezar por la eléctrica y después ir a la farmacológica. Puede hacer la farmacológica y si fracasa puede ir a la eléctrica. No hay ningún problema. Doctor, y cuando hablaba del tratamiento de la ablación y de la colocación del marcapaso, ¿eso es para Sí. cualquier tipo de paciente que tenga esa No, fibrilación es para, persistente? es para un paciente que tiene una fibrilación muy persistente, con palpitaciones que lo molestan mucho y con una frecuencia muy alta y que cuesta mucho bajarla. No importa el tema de la edad, digo, si es un paciente de 80 años. No, bueno, Ah, ok, supongo que tenés que tener una evaluación de qué sobrevida puede tener el paciente, cómo va a tolerar la ok, colocación del marcapaz, o sea, tenés que evaluar una serie de cosas, no es para cualquier cosa, ¿no? claro, claro. Hay que evaluarlo. Bueno, señores, dejamos, estudien, yo más de lo que hago no puedo hacer, o sea, escribí un libro de 3.000 hojas para que usted estudie, le doy la clase, les digo lo que les voy a preguntar. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que ir a su casa, poner el culo yo y estudiar yo por usted. Entonces, por favor, pónganle un poquito de gana, pónganle poquito de voluntad. ¿Eh? Aparte, si yo todo esto lo puedo tener en la cabeza y tengo casi 70 años, ustedes que tienen mucho menos que yo, tendrían que poder tener el triple que yo en la cabeza. Claro, ¿no?
Bueno, nos vemos. Cuídense Hasta luego, mucho. buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Chao. doctor. Buen fin de semana. Buen